somos alumnos de quinto grado y estamos llevando la práctica de violencia escolar en el CONALEP de Tláhuac. Les vamos a hablar sobre la violencia, los tipos de violencia, sobre noticias de la violencia escolar en la alcaldía Tláhuac y al final les vamos a contar un chismecito, ¿vale? Entonces, Yael, si nos puedes hablar de lo que es la violencia, por favor. Claro, vamos a leer dos autoras. Una es Juliana González. Ella nos dice que es una fuerza valladora, indomita, implacable, que también esa fuerza impone, domina y también es primitiva. También podemos decir que la violencia es como una fuerza, una energía sin control. Otra de las definiciones que vamos a comentar en este podcast es sobre la OMS. La OMS dice que la violencia es un uso intencional de fuerza física o de poder real, que esto puede generar daños psicológicos, físicos y emocionales, incluso hasta la muerte. Pues fíjate que es muy interesante, ¿no? Esta parte de la violencia y cómo es que pues antes no se identificaba de la misma forma, ¿no? A veces podemos creer que lo que nosotros hacemos no es violencia y realmente sí lo es. Y viéndolo bien así, esta violencia es como un acto concreto y medible, ¿no? Podemos decir que esta violencia, que el fenómeno de violencia ya es normal, ¿no? O sea, ya la sociedad y en muchos contextos pues ya lo hicieron normal. O sea, lo ha normalizado. Creo que la sociedad mexicana ha normalizado el tener esta violencia, ¿no? También nosotros creo que la ejercemos, ¿no? O sea, hablamos del tema, sí, pero en algún momento llegamos a recaer en esto, ¿no? De ejercer esta violencia, ¿no? Yo recuerdo, porque la práctica es de violencia escolar a medio superior, ¿no? La estábamos llevando a cabo en el CONALEP, pero yo recuerdo que en la media superior, que yo estudié en un colegio de bachilleres, era muy normal que viviéramos como que este tipo de violencias de que te empujo, la grosería, ya el apodito porque me cayó mal este sujeto, o ya llegaban a las agresiones, ¿no? Y que de hecho, como dices, ¿no? Ajá. Lo pudimos ver en Tláhuac, ¿no? O sea, que efectivamente sí, había violencia, tal vez normalizada como una forma de llevarse una amistad, pero también en la parte de afuera de la escuela existió ese día la violencia física, ya una agresión entre ambos compañeros. Ahí podemos decir que ya es violencia escolar, ¿no? Con todos sus tipos y modalidades, ¿no? Ajá, porque hay que recordar los tipos de violencia, a ver si nos los puedes decir. Pues incluso no nada más es golpear, dar un zape, más que nada son violencia física, que es la más común, ¿no? También la violencia psicológica, tan solo al mencionar, o sea, un apodo o que te digan, no sé, un sobrenombre que no te gusta, entonces ya también puede generar una violencia emocional. No nada más es incluso que te golpeen, ¿no? Como ya habíamos dicho. Creo que, por ejemplo, entre nosotros tenemos sí esta violencia, pero es como tranquila, ¿no? Yo siento que nosotros nos decimos como de que, ay, güey, no mames, o no, de que, ay, ¿no? Ajá. Pero creo que, ¿no? ajá, pero porque tenemos ese consentimiento, ¿no? Creo que consentimiento ya llevaríamos ya todo muy cool, pero si ya la otra persona ya no quiere que nosotros le digamos como tal apodo o tal situación, pues ya estamos ejerciendo la violencia, ¿no? Y en el CONALEP vimos no muchas, sino creo que bastantes violencias y también nos ejercieron a nosotros, pero... Y es que todo, como bien dices, o sea, estaba muy expresa, o sea, y en ambos, tanto como hombres y mujeres, existía esa violencia, ¿no? O sea, como la forma de llevarse, que como tú dices, tal vez nosotros nos llevamos de esa forma, pero como que en esa parte vimos como que excedió más, ¿no? Y es que para entender, como lo comentaba ya, o sea, hay un contexto atrás de la violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ese día que hubo la agresión entre esos dos compañeros, tuvo que haber algo que lo detonara, ¿no? Porque no creo que solamente llegaran y vamos a golpearnos, ¿no? Porque les contamos, nosotros estábamos ya haciendo la práctica, estábamos teniendo nuestras primeras actividades y al momento de salir... a metros de la institución. Sí, metros, que una cuadra, dos, vimos que se empezó a hacer la bolita,
Nosotros estábamos platicando y ya de repente vemos que dicen, se están peleando, se están peleando. Y nosotros como, ¿qué está pasando, no? Y terminar, pues a lo lejos vimos la pelea y a un chico le dislocaron el brazo. Y ya llegaron a una situación muy fuerte, ¿no? Le dislocaron el brazo y nosotros nos quedamos en la esquina, no intervenimos. Y no porque no se quisiera. Porque no se quisiera intervenir, pero nosotros finalmente no nos podemos meter por situaciones que nos dijeron los de la práctica y el Inconalep, ¿no? Incluso es como les comentaba, ¿no? Que la violencia pues, está normalizada en contextos tanto familiares, de amigos, hasta institucionales, ¿no? Que ya estamos hablando de violencia escolar, ¿no? Y también la violencia escolar pues está muy plasmada también por los directivos, ¿no? Como ustedes nos comentan, que a veces directivos le ponen más interés a otras cosas que a esa violencia que se está ejerciendo dentro de su propia institución, ¿no? Y de hecho, pues podemos ver las consecuencias que son muy concretas, muy claras, ¿no? Que aparte de que tienen bajo rendimiento, también tienen estos daños tanto físicos y emocionales y psicológicos, están muy normalizados dentro de la institución. Sí, de hecho, cuando terminó la pelea, recuerdo que llegaron varios chicos y nos preguntaron, ¿verdad? Profe, ¿sí vio la pelea? Y nosotros de que, ¿no? Y nos decían, es que, tal y tal, se pelearon porque ya traían pedos, o sea, de fuera, ¿no? Y los llevaron a la institución y pues ya pasó lo que tuvo que pasar. Y nosotros le dijimos como de que pues, ¿y por qué ustedes no dicen nada? Porque no nos importa, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Que se hayan peleado, ¿no? Entonces como que les dijimos, no es normal que estén pasando este tipo de situaciones, chicos. Hay que hablarlo con las autoridades y así me dicen, no nos van a pelar, ¿no? Es que... Y pues sí, finalmente no nos hicieron caso, ¿no? Es que en ese aspecto, por ejemplo, yo cuando iba en la media superior también fui en un Conalep y pasó prácticamente lo mismo, pero ahí fue un taxista que casi atropelló a un amigo y literal, o sea, me metí, hablé con los directores y dice, bueno, ¿dónde fue? No, pues es que está aquí afuera, no podemos hacer nada. Luego, oye, pero ¿por qué no puedes hacer nada? Dice, no, es que están aquí afuera. Y muchas veces la nula atención de los directivos, de pues también profesores, pues no saben hasta qué punto podría llegar esto, ¿no? O sea, porque un golpe mal puesto, un empujón mal puesto, pues pudo desencadenar el fallecimiento de ellos, ¿no? De hecho, tenemos varias noticias de lo que ha pasado en la alcaldía Tláhuac que nos sorprende porque también esto ha pasado cerca del Conalep, ¿no? Por ejemplo, tenemos la noticia reciente, ¿no? De que una adolescente fue agredida dentro de la secundaria por varias compañeros y compañeras, ¿no? Entonces su mamá pues hizo una denuncia con los directivos, con la dirección que quería que respondieran por ese acto. Y pues haciendo un hincapié, pues podemos decir que la violencia también tiene que ver mucho con el contexto familiar, porque hay muchos padres que dicen, inculcan a los hijos, no, ¿sabes qué? Si tú regresas golpeado, pues yo te voy a dar una golpiza aquí, ¿no? Resulta que ellos les inculcan a ser violentos, ¿no? A generar ese tipo de violencia, tanto física, psicológica y emocional, ¿no? Es por eso que en muchas instituciones hay mucha violencia también por parte del contexto familiar, ¿no? Porque no se les inculca valores donde, ¿sabes qué? Pues debes de respetar a tus compañeros, ya sea por gustos sexuales, por sus gustos diferentes, ¿no? Más que nada tan solo por ser humano. Es por eso que este contexto escolar pues hay mucha violencia en todos sus tipos. De hecho, nosotros estamos dándonos cuenta en la investigación que existe mucho machismo dentro de la sociedad de los tlahueños, ¿no? O sea, en Tláhuac existe esta ideología de que si te pega y no te defiendes, yo te pego, ¿no? O sea, y tú ya vas con esta parte de que pues me tengo que defender, ¿no? Porque en mi casa me van a pegar, ¿no? Y eso ya es otro tipo de violencia, ¿no? Y también hemos visto que no solo los hombres, papás, meten este pensamiento machista a sus hijos o a sus hijas, sino que también son las mamás, ¿no? O sea, de que yo no quiero quedar como una tonta
allá afuera, pero te tienes que defender, ¿no? Entonces, ¿por qué como papás están fomentando más violencia, ¿no? Lo que deberías de hacer, pues, es, ¿sabes qué? Vamos a hablar, y si no, pues hay que acudir hacia las instituciones gubernamentales, ¿no? Porque yo en mi comunidad, yo soy de Santiago Zapotitlán, de ahí de Tláhuac, se ha vivido por mucho tiempo esta parte de las riñas en las secundarias, y ya después se meten los papás, y los papás son los que más fomentan las peleas, y ya si el papá de fulanito y el papá de sutanito se vieron en el deportivo, hacen un pleito muy grande, ¿no? Entonces como que dices, ¿quién va a poder intervenir, no? O sea, ¿quién por fin ya le va a poner un alto a esta situación, no? Y creo y espero que con este podcast podamos llegar a varios lados de crear esta conciencia, ¿no? De la violencia, y ya no estarla fomentando, ¿no? Entre padres a hijos, de hijos a hermanos, y de amiguitos a compañeros, y así, ¿no? Más que nada que esta violencia más que nada pues no se normalice, ¿no? En vez de que inculquen a ser violentos a sus hijos en cualquier contexto, pues más que nada inculquen a la comunicación, ¿no? Primero al diálogo, si se puede llegar antes de golpear al otro, pues que se dialogue, ¿no? Para llegar a un acuerdo, haya una solución, y más que nada este fenómeno de violencia sea más sensibilizado, ¿no? Que sea más consciente por parte de los padres de familia, por parte de la institución, los directivos, y también por parte de los estudiantes, ¿no? Porque al final todos ellos están involucrados al generar este fenómeno de violencia y violencia escolar. Y es que como bien lo dices, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se pretende continuar con la violencia? O sea, lo que comentaban, ese día que nosotros vimos esa situación, o sea, llegaron chicos que incluso ni siquiera de la institución en motocicletas a ver la situación, ¿no? Y a fomentarla, ¿no? Porque no sabes en qué momento cualquiera de ellos puede traer, o sea, ya a este punto del tiempo, ya no sabes quién puede traer un arma de fuego. De hecho, esas son las consecuencias concretas, que incluso puede llegar hasta la muerte cuando generan violencia, ¿no? Y solamente ahí se hace algo. Como en el Antes, caso, no. Es como en el caso que apenas vivió en la UNAM, ¿no? En el CCHSU, donde un compañero pues tanto ejerció violencia emocional, física, generó todo tipo de violencia, y incluso hizo el daño que fue la muerte de su otro compañero. Esa es una consecuencia muy concreta que pudimos ver del fenómeno de violencia y violencia escolar. Y es que como mucha gente lo dice, pasa, no es algo normal. Si nosotros normalizamos esto, ¿qué va a pasar el día de mañana? De hecho, también otra cosa que tuvimos, otra consecuencia, fue cuando un alumno golpeó a su maestro, ¿no? Ahí también se normalizó y dijeron muchos comentarios, no, pues está bien porque el maestro se lo merecía, o porque el maestro era malo, o era muy, no sé, muy hostigoso. De hecho, pues ahí estamos viendo claramente otro tipo de violencia escolar, ¿no? Ajá. Que ahí fue a lo mejor al revés, que el alumno agredió a su profesor, pero estamos en la misma, ¿no? Se normalizó ese fenómeno. Como bien dices, para que esto llegara a pasar, tuvo que haber pasado algo anteriormente. Por lo que comentaban en los datos de ese caso, el alumno ya había sido violentado en anteriores ocasiones por este mismo profesor. Y sabemos que hay profesores en las instituciones que pueden ser de esta forma. Profesores que pueden ejercer esta violencia, que se les dice a los directivos y no hacen nada. ¿Y qué es lo que va a llegar a pasar? Esto. Ajá. Esto puede llegar a suceder. Por ejemplo, tenemos la de una estudiante de 12 años de la secundaria número 324, Alfonso Caso, ubicada en Tláhuac, fue hospitalizada tras una agresión por parte de sus compañeras. El ataque ocurrió el 13 de octubre del 2025. La menor había denunciado previamente que era víctima de bullying al menos 15 días antes del ataque. En la agresión también habría intervenido familiares de las agresoras, según denuncias. Vean, o sea, esto ya es, si le pegan, yo voy a meter a mi familia y no sabes con quién te metes, entonces... Y es que pongámonos del lado de la chica a la cual agredieron. O sea, si hay un contexto en el cual tal vez ella no tuvo a alguien que la apoyara o la escuchara y hizo lo medianamente posible hablar con los directivos no lo hicieron,
y bueno, al final de cuentas ella sufrió esta agresión. No sé si se acuerdan, hace ya un tiempo en Teotihuacán, me parece que hubo una riña igual entre dos chicas, en la cual una desgraciadamente fallece. Sí, y se divulgó todo este tipo de información porque las grabaron y las subieron a redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales han tenido de hecho, ese fenómeno de violencia y violencia escolar pues da efectos sociales, psicológicos y físicos. De hecho, pues como comenta la noticia que apenas vimos de la chica, pues da más que nada es una insensibilidad, ¿no? Es una pérdida de control del humano, ¿no? Humanista, o sea, esa sensibilidad que tenemos para respetar al otro, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo son efectos sociales, psicológicos y emocionales, y lamentablemente en muchos casos han llevado hasta la muerte. Sí, porque miren, todo empezó, dicen que el motivo señalado de algunos reportes, la alumna llevaba tenis pirata o uniforme de marca distinta, lo que provocó burlas y luego escaló a violencia física. La joven ya fue dada de alta. Otro reporte indica que la menor interpuso denuncia, pero la escuela no actuó con la suficiencia rapidez. Ella misma declaró que me querían matar, lo cual visibiliza la gravedad del caso, ¿no? ¿Desde dónde empieza, no? O sea, son factores tontos, pero que son muy importantes, ya que les están como, o sea, ¿qué tiene que ver? Pues es una Los tenis, ¿no? Creo que también nosotros, o los papás, les inculcan como la sociedad les ha inculcado de que, pues si no traen unos tenis buenos, pues son piratas, ¿no? Hay que reírnos, ¿no? O no pertenece al círculo, ¿no? Exactamente. Entonces como que sí hay que también tener cuidado con ese tipo de situaciones, ya que no todos tenemos las mismas oportunidades. Si tú traes unos tenis de marca, pues qué chido, y si no, pues también tienes que respetar la otra parte, ¿no? Porque sus papás también se fueron a partir el lomo, sus papás también están trabajando. Exacto. Le están intentando dar lo mejor que ellos puedan darle a su hija, ¿no? Como para que llegue alguien y le diga, pues tus tenis baratos, ¿no? Y sí lo hemos visto, ¿no? Acá también creo que en todos lados sucede este tipo de violencia, pero lo que más aterra es de que no sabes si el mal golpe que le vayas a dar a la otra persona la puede llevar a la muerte, ¿no? Sí. Por ejemplo, la chica de Teotihuacán, pues le pegó en la cabeza hasta más no poder y falleció, ¿no? Claro, o sea, ahí la violencia fue desmedida, porque fue una violencia desmedida, la golpeó me parece con una piedra o algo así. De control. Y fue en un momento en el que, tal vez, como ya lo comentan, ¿no? También la chica probablemente ya había hablado con los orientadores, ya había hablado con los directivos, no hicieron nada, y hasta el momento en el que se suscita la violencia, ahora sí vamos a actuar. Sí, de hecho, estoy viendo que se ha hecho como respuesta. La Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México anunciaron que activaron protocolos de atención para este caso. Se ha desplegado personal especializado, incluyendo psicólogos y abogadas de la Unidad de Atención al Maltrato Infantil, para acompañar a la víctima, su familia y la comunidad estudiantil. En la alcaldía de Tláhuac también se había convocado previamente sesiones del Gabinete de Seguridad, Convivencia y Paz Escolar para reforzar la convivencia entre los planteles escolares. Más que nada tenemos que hacer algo más consciente a la población, ¿no? A la sociedad, tanto a la sociedad y a la familia, ¿no? Tenemos que los padres, por empezar, pues sean más sensibles, ¿no? Que les inculquen, ¿sabes qué? Pues todos tienen derecho, todos debemos de respetar a las demás personas, sin importar religión, gustos. Desde ahí en parte, ¿no? Para que este fenómeno de violencia y violencia escolar pues no se vaya normalizando y evitar las causas y efectos que tiene este fenómeno, ¿no? Claro. Bueno, como nosotros, como trabajadores sociales en formación, creo que deberíamos de estar haciendo esta parte de la conciencia, pues sí, crear conciencia al respecto de estos temas, ¿no? El no apoyar a que se queden las cosas en el aire, el que como trabajadores sociales sigamos impartiendo talleres
pláticas, tanto como con alumnos, con padres de familia, directivos, vecinos, vecinas, y muchísimas más cosas, para que ya no sea normalizado este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, básicamente sí. O sea, deberíamos de continuar con eso y que los profesionales que estén a cargo, en este caso de este puesto en las zonas escolares, pues que realmente sean objetivos al ver lo que realmente existe, ¿no? O sea, que no den por hecho que pues, es violencia, son chavos, no es cierto. O sea, esa violencia pueden ser chavos, pueden ser niños y puede existir esa violencia y escalar y escalar y escalar. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y evidentemente llevamos a cabo los talleres, pues adelante, esto va a disminuir sí o sí. Pero pues aquí también depende de qué tan comprometida esté las instituciones y quienes trabajan con los Bueno, es que recaemos mucho los trabajadores sociales en que queremos cambiar todo de la noche a la mañana y que todos cambien, ¿no? A lo mejor no vamos a lograr eso, pero sí que a alguna persona se le quede eso de que estoy mal lo que estoy haciendo, voy a tratar de hacer eso, ¿no? Porque como trabajadores sociales, repito, recaemos en eso de que todos queremos cambiar, ¿no? De la noche a la mañana, pero no es así, ¿no? O sea, hay que... Un proceso. Pues que yo creo que a mí me gustaría que pues a lo mejor a alguna persona sí se le quedara toda esta parte, toda esta situación de lo que estamos viviendo, ¿no? Y el hecho de la empatía, ¿no? Porque, por ejemplo, las veces que nosotros estuvimos ahí en el CONALEP y se hizo el sociodrama con los diferentes casos que vimos, yo pude percibir realmente que muchos de esos alumnos sí sintieron esa parte de, o sea, a pesar de que era actuado, sí sintieron esa parte como de chino, o sea, yo no me gustaría verme en ese problema, ¿no? Luego con los actos que escribimos en los guiones para que ellos actuaran, ¿no? O sea, el hecho de cómo ellos se veían hablando y diciendo esa situación, algunos pues, yo se pueden percibir que dijeron como de no, espérate, esto no nos llama tanto la atención y no quiero verme así. Creo que saben qué es lo que es violencia y los tipos de violencia, porque al momento de hacerle las preguntas de qué es la violencia y los tipos de violencia, sí nos contestaban, pero como que ya ellos dicen, X, ¿no? O sea, están muy bien informados, pero no lo llevan a cabo, no llevan a cabo como tal algo para erradicar, ¿no? No erradicar, sin prevenirla. Como dices, o sea, siempre se les dice, es esto, se acabó. Pero no queda este punto de, bueno, sé qué es lo que es la violencia escolar, pero ¿qué de lo que estoy haciendo es violencia? ¿O cómo ya no puedo hacerlo? ¿O cómo puedo cambiar esa parte? Pero esa parte queda olvidada. Les agradecemos mucho por ver el video. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, por favor, Daniel. Y nos vemos. Gracias.